pero sabemos que aquí está Dios con nosotros. Gloria a Dios. Y me gozo tanto, ¿sabe por qué, amados hermanos? Porque Dios confirma, ¿verdad?, las revelaciones. Amén. Yo anoche estaba soñando, ¿verdad?, que estábamos en el templo, pero yo miraba, ¿verdad?, que había multitudes de gente. Y miraba, ¿verdad?, que en un lado estábamos todos los de la iglesia y en otro lado estaban los de Tocoa. Y en otro lado había otra multitud que no la conocía, ¿va? Pero vi que cuando el pastor estaba predicando, se apareció un personaje, pero grande, amados hermanos, grande. Y yo miraba, ¿verdad?, que el pastor solo lo quedaba mirando, pero quien nos estaba dando la palabra era el personaje. Yo le quiero decir, amados hermanos, nosotros aquí en la iglesia, Dios nos ha estado formando con diferentes palabras a través de que el Señor ha estado usando al pastor, porque Dios nos ha dado un profeta que nosotros a cada instante estamos viendo realmente milagros y estamos viendo diferentes cosas como Dios está moviendo su mano. Amén. Y sabe que el pastor vive preocupado por cada uno de nosotros y nosotros a veces desvaloramos eso, amados hermanos. Como decía mi hermana Yolanda, ¿verdad?, que nosotros tenemos que apoyar al pastor porque nosotros no sabemos que el pastor es el que está velando por nosotros. Y entonces pues miraba que el personaje, ¿verdad?, empezaba a darnos la palabra de la que el pastor nos ha estado impartiendo toda esta semana en Cayo Campo, aquí, amén, gloria a Dios. Y el personaje decía que el pastor no solo es pastor de nosotros, el pastor decía que el pastor es pastor de multitudes, es de multitudes, porque el pastor, hay gente que está ahorita sedienta, está queriendo como atraparlo, porque hay gente que quisiera tenerlo en diferentes lugares, amados hermanos. Eso es lo que yo podía entender. Y sabe que yo me sentía triste cuando yo me desperté. Y porque cuando yo miraba que el personaje decía, ¿verdad?, que el pastor tenía que salir. Y el pastor, el Señor lo va a llevar a diferentes lugares, porque el pastor a nosotros nos está preparando aquí, amados hermanos. Es tiempo que nosotros abramos nuestros oídos para escuchar la palabra que Dios quiere enseñarnos, que ya no vivamos, ¿verdad?, siendo como niños, sino que nosotros tenemos que, no importa cuántos años tengamos de ser evangelio, pero si no hemos nacido y dejado las cosas que a nosotros ya no nos sirven. También, ¿verdad?, yo pude ver, ¿verdad?, el personaje que estaba ahí nos daba palabras, hermanos, y nos decía que ya nosotros, porque nos ponía una parábola también, y él nos señalaba, de cada mensaje nos señalaba a nosotros como iglesia, predicándolo, y a la otra gente le predicaba de diferentes maneras, y a las otras multitudes le predicaba. Yo solo escuchaba aquellas palabras y yo sentía, ¿verdad?, y en mi espíritu yo me sentía triste. ¿Sabe por qué? Porque decía, el pastor nos va a dejar, porque él ya nos está preparando y él tiene que ir a otras naciones, decía yo, y el pastor nos va a dejar. Y yo vine y me agaché a un lado de la esquina donde estábamos nosotros como iglesia. Entonces vino, ¿verdad?, mi hermana Sarita y me dice, hermana Irma, me dijo, me tocó. Entonces le dije, dígame, hermana, le dije yo. Entonces me dice ella, venga, me dijo, vamos a ir a limpiar el carro, me dijo. Entonces le dije yo, sí, hermana, vamos pues, le dijo. Y cuando yo miré que la hermana abrió ese carro, era un carro muy grande y muy bonito, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad?, Dios está abriendo puertas y el pastor va a recibir bendiciones aún más de las que Dios tiene preparado para él, amén. Porque sabemos que Dios es grande y él es fiel, y él sabe cómo el pastor se vive esforzando, amados hermanos. Valoremos, amados hermanos, la vida del pastor y el ministerio, y a su esposa y a sus niñas, amados hermanos, porque nosotros, es cierto, a veces no tenemos las cantidades, pero Dios nos bendice, amados hermanos. Ellos también necesitan, así como el pastor pasa en el cuarto orando, pensando, amados hermanos, no crean, no es fácil la vida del pastor, pero al pastor Dios lo sustenta, porque él es el que le da
esa palabra para que nosotros a diario, amados hermanos, y aquí en Ceibita no hay, nos ha regalado, ¿sabe por qué? Porque nosotros comemos palabra de Dios, amados hermanos. Nosotros no comemos cualquier cosa, nosotros comemos, no, ni le describo, amados hermanos, y yo me levanté a las 4 de la mañana y yo le lloraba a Dios. Y ¿sabe qué, amados hermanos? Este año el Señor ha hecho cosas grandes con nosotros y nosotros a veces nos quedamos en nuestra casa. Fíjense que yo le voy a decir que yo más antes no sentía el anhelo a veces de estar, pero hoy hay algo que me impulsa y me voy hasta caminando a Cayo Campo cuando no hay en qué ir. Me voy caminando, ¿sabe por qué? Porque cada palabra que nosotros aprendemos cada día, esa es la que nos hace descudriñar y arrancar todo lo que nos sirve en nuestra vida. Y ese es el testimonio que nosotros tenemos que dar cada día, porque nosotros caminamos con aquel temor de Dios. Dele gracias a Dios porque aquí hemos recibido cuántas cosas, amado hermano. Yo le dejo en su corazón y que medite, porque tenemos un pastor también que así como él ora y vela por nosotros, nosotros también como ovejas también tenemos que estar pendientes de la vida de él. ¿Sabe qué? Hoy me fui triste porque estuve en la mañana aquí y el pastor estaba mal. Y me hallé incómoda y yo me fui a mi casa y me fui a meditar y me fui a orar y yo le dije, Señor, porque me parecía que cuando viniera aquí no iba a estar, porque mire, amados hermanos, el pastor anda en todo anda el pastor. El pastor es nuestro padre espiritual, porque él es la cabeza de aquí. Nosotros tenemos que apoyarlo y ayudarlo, pero Dios lo ha capacitado, hermanos, con la ayuda de él, Dios lo ha capacitado. Y pues eso es lo único que le puedo decir, que Dios está revelándonos a cada uno de nosotros, porque no sabemos a dónde lo va a llevar el pastor y nosotros tenemos que irnos preparando, porque solo él sabe, porque el pastor tiene que salir un día de aquí, pero nosotros cada día Dios también, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos, Dios nos va a capacitar, porque mire, ya vamos a entrar en el templo y va a venir mucha gente. Entonces tenemos que anhelar, cuidar la obra también, amados hermanos. Gloria a Dios, porque mi anhelo, ¿verdad? El Señor sabe que es servirle y no sé qué va a hacer Él, pero yo sé que Él va a hacer algo, porque mi vida está en las manos de Él. Y yo sé que el diablo no tiene arte ni parte. Y yo sé que yo le voy a servir a Dios, porque Dios me va a permitir casarme para servirle en la obra de Él. Amén. Gloria a Dios.